Los anabólicos esteroides, ¿buenos o malos? Es una gran pregunta que a través de los años se nos hace a los que somos profesionales dentro del sistema de entrenamiento con atletas o con personas común y corriente, pero hay muchos mitos, hay muchas cosas que se dicen de los anabólicos esteroides a través de los años y es algo que el entrenador personal o el atleta debe conocer a profundidad. Algunos médicos, pues, a través de los años tienen ciertos niveles de conocimiento, ciertas pautas que quizá aprenden en el colegio, quizás aprenden en la academia, pero no es lo mismo que estar allí en el frente de batalla todos los días. Ya con casi 50 años, trabajando con atletas profesionales, grandes leyendas del deporte, celebridades por todo el mundo y presidiendo el Instituto Mundial de Ciencias del Deporte, donde se certifican grandes entrenadores profesionales de mucho éxito en el mundo entero ya por sí, más de 45 años, vamos para 46 años, pues allí educamos a los entrenadores en la manera correcta de cómo a veces se pueden usar o no se deben de usar o cuáles son los efectos secundarios o en qué se puede beneficiar una persona, okay, cuando usa este tipo de sustancias. Los anabólicos esteroides no es algo nuevo. Esto viene por allá desde el año 1930, cuando los rusos empezaron a experimentar cierto tipo de sustancias que le creaban ventajas a los competidores. Y pues vino desde allí, desde el área también de la cortina de hierro que le llamaban lo que era Polonia, lo que era Hungría, lo que era la antigua Alemania. Entonces, luego se desarrolló como una pandemia por todo el mundo y se empezaron a usar este tipo de productos en competencias olímpicas, en competencias mundiales, en todo tipo de eventos deportivos, hasta que el Comité Olímpico empezó a sancionarlos a través de otra agencia que es la que regula este tipo de sustancias y se han venido modernizando a través de los años y los diferentes sistemas de prueba, los diferentes sistemas de test para doping en las diferentes competencias. Algunas competencias están sancionadas, otras no. En el caso, por ejemplo, donde más se usan los anabólicos esteroides, pues no es un secreto que es en el deporte del físico-culturismo, el bodybuilding, tanto en hombres como mujeres. Pero un libro que escribí por allí hace, yo creo que ya hace como 15 años más o menos, que se llama Anabólicos Esteroides de la Biblia, que ustedes lo pueden encontrar allí en Amazon. Va de la A a la Z, son más de 500 páginas en donde explico detalladamente cada uno de los anabólicos esteroides de la época en que empezó, con productos muy simples que se extraían, por ejemplo, de los animales. Luego empezó a avanzar y se empezó a usar la famosa hormona de crecimiento que la extraían de la glándula pituitaria de los gorilas y luego la sintetizaron laboratorios como Lilly, por ejemplo, crearon un tipo de hormona de crecimiento pues con más efectividad y menos efectos secundarios, que al inicio se usaba para niños que sufrían de enanismo, pero con los años pues empezaron a usarla a los atletas también. Ahora, lo importante de todo esto es que tanto los atletas como los entrenadores y los médicos se eduquen y conozcan cuáles pueden ser los efectos secundarios, tanto dañinos como benéficos en algunas circunstancias específicas, pero hay que tener mucho cuidado porque este tipo de sustancias funcionan diferente, totalmente diferente en cada persona, por eso deben de ser supervisadas por un equipo médico o un equipo de profesionales que conozca su uso. Dopings han habido de toda clase, no solamente los anabólicos esteroides, sino también, por ejemplo, la oxigenación de sangre, en el caso del ciclismo y otro tipo de competencias deportivas. Es importante que las personas se eduquen porque también deben de conocer que en el momento que ustedes están usando anabólicos esteroides, pues ustedes están suprimiendo la producción natural de las glándulas que tienen en su cuerpo. En el caso más específico, por ejemplo, en los hombres, está los testículos, que son los que se encargan de producir la testosterona, y en el momento que el atleta empieza a usar este tipo de productos, pues los testículos se encogen, se ponen mucho más pequeños. No es que el atleta vaya a tener problemas, por ejemplo, de erección, sino que son problemas de producción de la testosterona,
que como se está usando externamente, entonces ya los testículos no están trabajando. Y tiene que haber un proceso, por eso se habla de ciclos, y en ese proceso pues se usan ya en el proceso de terminar un ciclo se usan ciertos productos que otra vez estimulan las gónadas, los testículos, para que produzcan de nuevo de manera natural la testosterona que necesita el cuerpo. Pero son cosas que se deben de conocer porque hay otros efectos, por ejemplo la ginecomastia, donde las tetillas de los atletas crecen demasiado. En el caso de las mujeres, por ejemplo, el cambio hormonal, donde tienden a tener una voz más gruesa como los varones. Entonces son muchas mezclas y más ahora en esta época en que estamos hablando que ya hay prohibiciones, por cierto, muy reguladas, donde los atletas hombres usaban cierto tipo de drogas y querían competir en los deportes de las mujeres, lo cual pues era una ventaja enorme para ellos, o sea, los atletas trans, que los vimos ya de una manera casi abierta en las últimas Olimpiadas en Francia. Por eso, mis amigos, es importante que ustedes conozcan todos los secretos. Mis libros están allí en Amazon, ahí los pueden encontrar. Yo he entrenado atletas ya por muchísimos años, grandes leyendas del deporte. Soy quien preside el Instituto Mundial de Ciencias del Deporte para todo el mundo, ya por más de 45 años, como les decía, y allí preparamos pues todos los entrenadores personales en todo este tipo de cosas que se deben de conocer, porque a veces dentro de la misma ciencia médica, dentro de la medicina, la mayoría de los médicos no tienen el conocimiento y pasan situaciones críticas, como el caso que me tocó vivir de un atleta mexicano que era un futbolista, y uno de los médicos del equipo le recetó Decadurabolin sin tener en cuenta que el Deca, por ejemplo, es una sustancia que dura por mucho tiempo en el cuerpo. Entonces ya cuando vuelven al momento de la competencia, si le llegan a hacer un examen al atleta, pues va a salir positivo. Y ya esto es complejo porque ya se van a la FIFA, ya se van a Zurich, a Suiza, y ahí pueden tener sanciones graves si es que el médico o el grupo médico que tiene en el equipo no tiene el conocimiento suficiente. Por ello es importante, mis amigos, que ustedes conozcan detalladamente qué es realmente el funcionamiento de todos estos productos, al igual que toda la parte química, la parte de desarrollo a través de los años. Y vuelvo y le repito, y siempre he insistido en esto durante toda mi carrera, de que cada persona es completamente diferente. Cada persona reacciona completamente, así sea una aspirina, que siempre hay efectos secundarios que en unas personas se presentan y en otros no. Y ahí pues viene el caso, por ejemplo, de las alergias, ¿no? Por eso es que alguna gente, que esto no pasaba anteriormente, pero a través de los años, quizá con los alimentos estos genéricos que se han venido produciendo, han empezado a crear alergias en las nuevas generaciones. Y pues esto es delicado porque a veces cualquier tipo de alimento, no solamente las partes de drogas, de suplementos, de esteroides en el deporte, causan esos efectos secundarios, sino incluso a veces un simple puñado de maní o almendras o ciertos tipos de pescados pueden causar estas alergias. Por eso es importante que si ustedes son entrenadores personales o quieren vivir en este mundo del entrenamiento personal, pues conozcan todos estos detalles, que tengan personas bastante profesionales que les ayuden a educarse, que si van a hacer una certificación lo hagan con instituciones de prestigio que ya saben que son reconocidas a nivel mundial y por lo tanto les van a ayudar en sus carreras. Mándenme todas sus preguntas, inscríbanse, denle like aquí para que sigamos trabajando y sigamos conociendo todas estas cosas que a veces quiero presentar en los diferentes sitios. Y también lo ofrezco en mis seminarios. Siempre estoy disponible para ofrecer mis seminarios en todo el mundo, como lo he hecho a través de los últimos 50 años. Y lo demás pues lo encuentran en mis libros, o si van a tomar algún curso de certificación con el instituto, con WIS, con el Instituto Mundial de Ciencias del Deporte. Tenemos 22 certificaciones en diferentes deportes, donde nuestros profesionales pues son educados a un nivel bastante alto, con las experiencias que ya pues nosotros hemos vivido a través de los años. Por ello es importante, mis amigos, que ustedes sepan y se eduquen de una manera adecuada para que conozcan todos estos truquitos. Os espero la próxima vez. Ojalá me les vaya muy bien. Sigan los éxitos, no paren, edúquense y ahí está el éxito. Bye bye.